moneda fuerte de nuestra economía. ¿Cómo trabajan? Bueno, eso después lo vamos discutiendo, pero recibimos al economista, docente, director de Épica Consultores, Martín Kalos, para que nos cuente justamente, a ver, cómo podemos abordar esta noticia. ¿Qué significa que lo que dice el ministro Caputo? ¿Qué significa que el peso vaya a ser una moneda fuerte? Bienvenido, Martín. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, preocupada. Bueno, en la economía argentina eso es habitual, Sí. lamentablemente. Bueno, sale el ministro a decir que vamos a tener que, el que tiene dólares va a tener que vender el canuto de dólares para pagar impuestos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es traducir eso, esa acción a que el peso se fortalece? Bueno, a ver, por lo pronto esto es como una especie de objetivo, no es que está pasando, no es que el ministro está haciendo algo concreto que garantiza que eso ocurra. Tenemos que analizar cómo es el plan económico de Milei y de Caputo, y obviamente a partir de ahí llegar a ver si lo van a poder cumplir. ¿Y cómo Pero lo van a lograr? Claro, lo que propone es algo que es tan deseable para la economía argentina, que en verdad es algo que ya prometieron todos los ministros, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento se iba a eliminar el cepo, que el que apostaba al dólar perdía. Básicamente dijo eso de vuelta, ¿no? El que apuesta al dólar pierde. ¿Te acordás? ¿Qué frases? Y tiene algo de cíclico la economía argentina, algo de repetitivo. Si bien las crisis no son iguales, los síntomas no son iguales, las salidas de las crisis no son iguales, hay cosas de fondo en la economía argentina que no se solucionan año a año y década a década. Y ahí es donde entonces, ojalá este gobierno o alguno tenga éxito alguna vez, pero hay que analizar concretamente. Martín, si querés ahí, entonces sí, vamos al punto. Te pregunto, a ver, cada vez que sale el ministro a hablar, asegura, dice, afirma que todas las variables económicas están bajo control. ¿Vos crees que es así? Las dos variables económicas que mira el gobierno las tiene bajo control. Todas las otras no. Así es, esa es la respuesta más fácil. El gobierno, si te fijas, concentró mucho esfuerzo en una reducción del déficit fiscal que es histórica, es realmente histórica, y esto siempre lo vengo diciendo, nosotros desde Épica Consultores dijimos que era casi imposible que hicieran una reducción de 5 puntos del PIB en un año, y lo hicieron, lo están haciendo. Y después, a partir de eso, la contracción monetaria, ¿sí? Es decir, no necesitan emitir para financiar el déficit. Esas dos variables las tienen muy mejoradas, y en todo caso las dudas son sobre cómo siguen esa política, porque el gobierno promete ir más allá. Estas últimas 2 semanas vimos anuncios de ir todavía más profundo en esas dos variables, y es difícil porque el gobierno sigue sumando gastos que tiene que financiar sin emisión monetaria. En este caso estoy hablando de la deuda que le pasa el Banco Central al Tesoro, ahora la tiene que financiar sin emitir, y eso es 1,5 puntos más del PIB el año que viene. Claro. Pero bueno, esa es la duda sobre las dos variables que el gobierno sí viene intentando controlar. Después están las otras. La variable que el gobierno quiere controlar pero no sabe todavía cómo, que es la cambiaria. Ahí, ¿a qué me refiero con esto? A que el gobierno viene prometiendo levantar el cepo, una reunificación cambiaria, ¿no? De los múltiples tipos de cambio que hay. Incluso si se acuerdan, esto en el extremo era la dolarización que proponía Milei en campaña, sí, y para la cual además supuestamente tenía un montón de dólares, tenía 2 fondos que le ofrecían 30.000 millones de dólares, ¿no? En el celular, esas cosas que no ocurrieron. Sí, digo, perdón, y además, seguí, perdón. Sí, no, por favor. Decime. No, porque digo, volvamos a recuperar la idea esta del concepto de moneda fuerte. Recordando también, mencionabas la idea de dolarizar, que estuvo en la campaña presente de Milei, pero también esa frase de que el peso es excremento, ¿no? Que hoy también la replicó la expresidenta Cristina Fernández. ¿Qué sensación tenés respecto de estos vaivenes? ¿Y cómo llegamos a ese peso fuerte? Claro, acá hay un giro de 180 grados en que justamente pasaron de decir que el peso era excremento y que había que dolarizar, o sea, que el peso no iba a existir más, no iba a valer más, a decir que hay que fortalecer el peso, lo cual aplaudo porque no hay forma de estabilizar la economía argentina si estás diciendo todo el tiempo que el peso no vale nada y que la gente tiene que ir a comprar dólares. ¿Sí? Claro. No existe, no era posible. Ahora, a esto todavía le falta, incluso si el gobierno mantiene la política fiscal y monetaria bajo control, que en sí mismo son dos pequeñas grandes conquistas. Y logra encontrarle la vuelta a lo cambiario. El problema para solucionar el cepo y todo esto, hoy es la falta de dólares, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle. Sí, incluso si encontrara quien le preste los dólares a una tasa razonable, ¿no? Obviamente.
ponele que eso pasa, bueno, hay una variable o todo un set de variables a las cuales el gobierno no le presta ni 5 de atención, que es todo lo que está pasando con lo productivo. Y ahí tenemos el gran problema hoy de la economía y por qué yo no creo que este plan económico de Milei esté funcionando en serio, esté funcionando de manera sustentable. ¿Por qué? Porque si vos ves una caída de la actividad económica que este año, según el propio FMI, no vamos a citar a nadie raro, sería del 6% la caída del PIB no agropecuario, ¿sí? El agro está creciendo porque rebotó por la cosecha, porque no hay sequía este año, ¿sí? Es un tema climático, ¿no? De buenas políticas. Pero todo el resto de la economía cae 6%. Eso significa que las empresas que venden al mercado interno argentino caen eso, su producción, sus ventas. Y ahí tenemos el aumento del desempleo, que se suma, el aumento del desempleo se suma a una reducción del salario que viene desde 2016 y que en estos últimos 8 meses también fue terrible. Y cuando uno mira todo eso, dice, bueno, entonces el gobierno debería tener, y esto además, puedo decir algo, debería tener un plan una pata productiva, una política de ingresos. Y esto además es, lo que quiero agregar es, no existe casi nada de antecedentes en la historia mundial y argentina de planes de estabilización exitosos que hayan ignorado lo productivo. Claro. Necesitas en un plan de estabilización tener política productiva, política de ingresos de las pymes, de las familias, una mirada de desarrollo para que el Estado, ¿sí?, como principal actor de la economía de cualquier país capitalista del mundo, el Estado coordine con el sector privado hacia dónde salimos de la crisis. Claro. Y Milei, por ideología, no quiere saber nada de todo esto. Martín, ¿cómo estás? Acá Nasa Lomagno te saluda. ¿Cómo andás, Nasa? Bien, primero un comentario y después una pregunta. Cuando estabas hablando respecto del plan económico al que quiere llevar al gobierno, me hiciste acordar, ¿viste ese capítulo de Los Simpsons en donde Manjula, la esposa de Apu, se tiene que casar con Homero por un compromiso? Entonces viene la mamá de Manjula y cuando conoce a los hijos de Homero les pregunta si conocen algo de la India, porque Manjula es de la India. Y los hijos le responden, si me prometés no preguntarme nada al respecto, te voy a decir que sí. Bueno, un poco me hizo acordar a eso, ¿viste? Como que están todos medio que nadie sabe bien para dónde disparar y qué conclusión llegar, ¿no? En primer lugar eso, no sé si vos lo ves igual. Y segundo, el tema de la baja de la inflación. Digo, viste que el gobierno dice, nosotros vamos a bajar la inflación al 2, al 0% para después empezar a abrir el cepo. Esa baja de la inflación, considerando que cuesta perforar el 4%, ¿se daría solamente con más recesión? Sobre Los Simpsons, me acuerdo del capítulo, pero te debo decirte algo al respecto porque no tengo más nada para decir, nada. Pero sobre lo de la inflación sí puedo decirte algo más. Sí. Sobre la inflación, lo que está pasando es que el gobierno acá también choca con su ideología, lamentablemente, porque en la mirada liberal no existe algo llamado inercia inflacionaria. Claro. No existe. Y acá hace 2 años que estamos en un régimen de alta inflación en Argentina, que no es solo tener inflación alta, sino que las personas, las familias, las empresas de este país nos amoldamos a tener alta inflación, ¿sí? Cambiamos nuestro comportamiento. ¿Eso qué significa? Y esto cuando yo lo diga seguro que cada una se imagina un ejemplo. Se acortaron los plazos de actualización de todo. Vos tenías un contrato de alquiler, cada vez te lo hacen más corto la actualización, legal o ilegalmente, no importa. Tenías una paritaria, antes eran a 1 año, ahora cada 2 meses tenés una actualización, una renegociación o una cláusula gatillo de actualización de los precios. El ritmo de actualización de precios en la góndola del almacén, del supermercado, aumentó, es cada vez más frecuente. Eso genera una inercia. ¿Sí? Esa actualización más frecuente de contratos, indexación de contratos, mucho contrato que ahora dice se actualiza por inflación. ¿Sí? Entonces eso ya te genera una inercia. La inercia significa que cuando vas llegando a estos pisos de inflación, y mirá qué piso alto, ¿no? 4% al mes, 4,5% al mes, cuesta más bajarla. Y con esto se está encontrando Milei, y Milei no tuvo hasta acá ninguna política para romper la inercia inflacionaria. ¿Sí? Que también está estudiado, hay manuales enteros que hablan de esto. Por supuesto que se puede romper a fuerza de destruir más todavía la actividad económica, que haya menos ingresos de las familias, menos ventas de las pymes y que más destrucción de empleo, todo eso puede pasar. Y es un riesgo que está
diciendo la Unión Industrial Argentina en las últimas veces que habló. Entonces, es un riesgo real en la economía, que haya una recesión tan grande que ahí sí la inflación baje porque nadie compra y nadie vende. ¿Ves algún tipo de salida, Martina, a esa recesión? Sí, por supuesto. Es que lo que pasa, la pregunta es si la quiere hacer el gobierno, porque lo que se necesita es una política productiva, una política que vuelva a plantear un horizonte de salida de la crisis. Porque el gobierno, fíjate que habló hace unos meses de recuperación en B corta, como caemos abrupto, pero igual de abrupto levantamos. Y eso no pasó y ya dejaron de hablar de eso. Y acá también, esto era algo que era obvio, lo dijimos también desde Épica Consultores, que nunca iba a ocurrir esa recuperación en B corta, porque lo que se recupera hoy son los 3 sectores a los que les viene yendo bien: el agroexportador, el minero y el hidrocarburífero, sectores que no dependen de la política de este gobierno, sino de lo climático. Digo, el minero y el hidrocarburífero ya venían creciendo los años pasados, siguen creciendo. Bueno, pero todo lo que es mercado interno, de hecho, sigue cayendo. El dato de ayer de actividad económica que publicó el INDEC, que salió a festejar el gobierno porque daba una leve recuperación porque literalmente el agro subió más de 100% del año pasado en su actividad. Pero todos los demás sectores seguían cayendo, básicamente. Entonces ahí tenemos un problema. No podemos mirar el promedio sin darnos cuenta de que todo lo que es mercado interno, consumo de las familias, sigue desplomado y no tiene por delante todavía un horizonte. Y ahí remato con esto, que también era previsible, ¿no? De que la inflación se iba a estancar en estos niveles. Esto nosotros lo escribimos en los informes de Épica, creo que en febrero, que más o menos en 4%, creo que dijimos 5%, no me acuerdo, iba a empezar a actuar la inercia inflacionaria y se iba a complicar seguir bajando la inflación, que es el tema político para Milei, ¿no? Para mantener apoyo. Pero también hay que empezar a mirar el desempleo, la destrucción potencial, el riesgo de que se destruyan pymes, porque hoy los empresarios y empresarias están bancando salarios de su bolsillo porque no hay ventas, y eso no aguanta así. No es que no se trata solo de que deje de caer y toquemos piso. Y además mirar a la gente, claro, mirar también a la gente, digo, los análisis del ministro, mirar también la gente que no tiene ningún canuto de dólar para pagar ningún impuesto. Es como una porción de la Argentina tendrá canuto. Hay una gran porción que no, y quizás no la quieren ver. Martín Kalos, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu participación en El Amor es más fuerte. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Perdón por los Simpsons. Vayas donde vayas. Estés donde estés. El amor es más fuerte. En Radio 10.